Hola, esto es Yucuchino 360 y hoy te quiero explicar cómo hacer una ensalada fresca de pastas, ideal para el verano, y así que arranquemos. Vamos del otro lado y te cuento la información de esta receta. Pero antes, un momento, recordá que si tienes las gafas, con solo girar me puedes mirar, y si no, desde tu celular con ayuda de tu dedo. Ok. Vení, vamos para el otro lado. Go, go, go. Información de esta receta. Complejidad. Un tomate. Es bien práctica. Nivel nutricional. Semáforo verde. Esto, si bien es nutritiva, es totalmente buena. Los nutrientes que tiene para nosotros. Porciones para 3 comensales. Tiempo total, 1 hora. Tenés media hora de cocción de la pasta y media hora más en cuanto al enfriado de la pasta y la mezcla de todo para que esté lista para comer. Así que volvamos para el otro lado. Voy a contar cuáles son los utensilios a utilizar, que van a ser la olla para hacer hervir las pastas y el bol para hacer nuestra ensalada y una tablita y un cuchillo para cortar nuestros ingredientes también. Ajá. A los ingredientes, venís que te los enumero, que están acá. Van a ser la pasta tricolor, tomate cherry, aceitunas negras, un queso semiduro, nuez, sal, pimienta y aceite de oliva. Con esto va a salir una pasta totalmente, una ensalada de pasta totalmente riquísima. Espectacular. Ahora vamos a dejar que huelen estos ingredientes a la pizarra que tenés atrás tuyo, que siempre recordá que la vas a tener en todo el video, ahí todos estos ingredientes para cualquier ayuda a memoria. Y si es la primera vez que nos ves, te comento también que en nuestros comentarios te dejamos el link con los instructivos de nuestros videos de Yucuchino. Así que bueno, ¿arrancamos? Sí. Dale. Para empezar, primero hay que tener la pasta hecha, que en este caso ya la tengo cocida y hay que dejarla enfriar, por lo cual yo la cociné. Lo vas a ver, vas a estar viendo de este costado en esta pantalla el video de cuando la pusimos, porque la idea es mostrarte todo el paso. ¡Genial! Ya la pusimos, ya la saqué, la dejé en fuente a enfriar bien estirada para que no se nos pegue y nos quede pastoso. Eso te lo recomiendo que lo hagas. Dale el corte de la cocción con agua fría apenas lo sacás y la estirás ahí y dejas estacionar. Ahora vamos de este lado, vamos a llevar todos los ingredientes que vamos a integrar con nuestra pasta para que nos dé esta ensalada. Vamos a ponerlos así. Vamos a correr estas. Estas son las pastas tricolor que te digo, que son buenas. La puedes hacer con pasta común, pero la tricolor te da un sabor muy rico para esta ensalada y es ideal también a la vista. Así que ahora te voy a contar cosas de esta ensalada de pasta. Bueno, vamos a poner acá. Bueno, como te decía, te voy a contar un poco algo de esta pasta. Es totalmente como toda la pasta de origen italiana, que tiene en 3 colores: amarillo, este color medio rojizo naranja y este color verde. Tradicional en Italia también, usualmente viene en 2 formatos, en este tipo resorte y en lo que viene de tipo penne regate y los que son tubitos. Mira vos. Esas 2 modalidades de pasta, formato de pastas vienen, que se puede usar cualquiera de los 2. Realmente me gusta usar esto, pues son más lindos, me gustan. Ok. Como saben, así vienen, cuando lo haces se elevan un poco el grosor. Original, como te contaba, original de Italia. Ese color lo que tiene, lo dan los ingredientes que los componen, que le dan ¿Qué dice? ser más nutritivo a nuestras pastas, que usualmente tienen hidratos de carbono y nos hacen bien para nuestra dieta. Le aportan más nutrientes, que son, además, la pasta amarilla, que es la pasta tradicional de sémola y huevo. Está la colorada, que es a base de tomate. Uno diría calabaza, no, zanahoria, no, de tomate. Y la verde, que es a base de espinaca. Molto Así bene. que ideal, completa, una pasta completa nos resulta para nuestras dietas. Así que bueno, arrancamos con esto. Nos estamos olvidando de traer
¿Viste qué color tenía en crudo? Mirá el color que toma así cocida. Wow. Así que vamos a ponerlas acá. Vamos a correr un poco esto. También este color, ¿a qué nos lleva? Hablando de Italia, al color, podría decir yocuchino, pero no. Vamos a decir que en realidad es tradicional color de la bandera italiana. Así que información que algunas veces no se entera y está bueno saberla, saber de dónde viene de origen y a qué surge. Como te decía, vamos a poner todos así. Voy a no tirar nada. Bueno, vamos a dejar esto fuente acá. Una vez puesto acá toda la ensalada, vamos a empezar a tirar los tomates cherry que los corté a la mitad o un poco más chicos porque algunos los ponen enteros. Yo te recomiendo que lo cortes para que la pasta tome más sabor fresco al tomate. Aceitunas negras. La puedes con las aceitunas también aplicar aceitunas verdes. Eso es a gusto. En realidad cada una tiene su particularidad. Un queso semiduro, en este caso yo lo tengo saborizado porque tengo un queso saborizado que quiero utilizar, pero puede ser cualquier queso semiduro. Y le agregamos la nuez. La nuez está cortadita en chiquito. Acá tengo 2 enteras, las vamos a cortar. Vamos a deshacer como para que se reparta bien en nuestra ensalada. Ajá. Así. Vamos a agarrar otra cuchara. Vamos a darle un paga de mezclas. Bueno, como te decía, 3 colores que le dan más nutrición, una pasta más nutritiva a este plato. ¿Y qué puede ser ideal esto para los chicos? Sabemos que los chicos comen pasta, sabemos que a los chicos les cuesta comer verduras, pero si come bien la pasta. Vamos a llevar los ingredientes para condimentar. Y de paso te voy diciendo de vuelta que a los chicos les gusta la pasta, pero no les gustan las verduras. Esta es una ocasión ideal, una manera ideal de incorporar nutrientes de verduras a un plato que sabemos que comen los chicos y de a poco ir incorporándoselos. Pimienta, aceite, ingredientes básicos a una ensalada, a esta ensalada rica como estos ingredientes. Podés usar otros también, podés agregarle más si querés, un orégano, puedes agregarle también un poco de huevo si querés, pero yo te digo que esta combinación, una combinación nuestra, que nos parece ideal la combinación. Insuperable. Nos queda rica, sabrosa. Así que damos una vuelta más. Mucha pasta. Perfecto. Ahí. ¿Ves? Vamos para acá. Acá que me lo dejaron. Así queda la ensalada de pasta. Y vamos a emplatar ahora. ¿Ves? Fácil, práctico, rápido. Más el tiempo de cocción que te lleva que lo que demora así el plato. Y te digo, usualmente para el verano es ideal para incorporar nuestros nutrientes necesarios para nuestra dieta, más se hace deporte. Vamos a arrojar así, un poquito más. Ideal así nuestra pasta. Vamos a estar aquí, muy bien. Y podemos decirte que terminamos, acabamos de terminar. Como ves, esta es la pasta. Y como siempre, antes de todo, antes del final, vamos a probarla. Seguí participando. Un minuto que encuentro un tenedor. Están lavados recién, entonces me olvidé de sacarlo del lavaplato, pero vamos a probar.
un poco con todo, para que vean la combinación. No le falta nada. Un poco de frío y bien sabrosa para cualquier momento del día. Así que te lo recomiendo que lo hagas y como siempre, si te gustó, danos like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seguinos en todas nuestras redes sociales, que como sabrás son Facebook, Instagram, Pinterest y el canal de YouTube. Y antes, como siempre, si yo cucino, tu cucini.